Seguimos en El Dedo Gordo, seguimos en Radio Sí, en este programa dedicado exclusivamente a la Antártida. 2 horas de la Antártida. 2 horas de la Antártida. Espectacular. Y no somos los únicos que nos interesamos en la Antártida. Hay gente que lo hizo antes y lo hizo en profundidad. Por eso tenemos en comunicación telefónica a Agustina Larrea. Ella es periodista y coautora, junto a Tomás Balmaceda, del libro Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco. Hola Agustina, Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Agustina? Hola, ¿cómo andan, Lucía? Hola, Federico. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor, un gusto hablar con ustedes. No te vamos a mentir, nosotros elegimos la Antártida un poco por fecha calendaria, estamos cerca del Día de la Antártida Argentina. Contanos por qué ustedes eligieron escribir un libro sobre la Antártida. ¿Qué fue el hecho que desencadenó este libro? Bueno, la verdad es que siempre la Antártida llama la atención, ¿viste? Ha llamado la atención a lo largo de los años, pero en el caso de Tomás, que es el coautor, y en mi caso no teníamos un vínculo especial en el sentido de que, no sé, teníamos un pariente que había ido muchas veces, o que estudiábamos cosas vinculadas con algo antártico, nunca fuimos a la Antártida. Sin embargo, vino un amigo una vez, nos contó una pequeña historia muy chiquitita del perro polar argentino que nosotros contamos en Antártida en nuestro libro. Ajá. Vino con esa anécdota y a partir de ahí nos abrió un mundo. Fue un poco eso, y creo que es lo que le pasa a mucha gente que va descubriendo a partir de por ahí un detalle, un tema, una situación, un universo que es tan desconocido, tan misterioso que sí o sí te va a llamar la atención y algo te va a llevar hacia ahí. Aunque no sea físicamente, pero sí a través de la investigación, de buscar a gente que sí fue, de llamar, nosotros hicimos mucho trabajo de hemeroteca, mucho trabajo de hablar con muchos historiadores y con personas que recorrieron la Antártida en distintos momentos, sobre todo antárticos argentinos. La Antártida finalmente es como una especie de pasión de multitudes, y eso nos digamos, de alguna manera nos arrastró a nosotros también. Yo ahí te pregunto, Agustina, porque en el primer bloque comentamos que hay como misterios del espacio, entonces viste las fantasías, las leyendas, qué sé yo, los extraterrestres que invaden, que no invaden, que invadimos, es del fondo del mar, las bestias, que en la Antártida es como que no tenemos tantas historias conocidas de esto, o por lo menos inventadas, ¿no? Digamos, no sé cómo explicar, ficciones acerca de esto. Sí, en realidad, bueno, mucha gente hace el cruce entre el espacio y la Antártida, o lugares, digamos, como los polos, porque evidentemente no es tan fácil llegar a ninguno de ellos, ¿no? Claro. Entonces, y siempre que las personas van, tienen toda esta cosa que ahora estamos un poco acostumbrados todos, pero digamos, hay aislamiento, hay muy pocas formas de comunicarse, digamos, hay muchas cosas muy parecidas al espacio exterior, digamos. También van las naciones, no es que uno felizmente se compra un pasaje y se va a la Antártida. Entonces hay mucho de eso, ¿no? De, bueno, van pocos, van elegidos, digamos, de alguna manera, los países para investigaciones científicas, para lo que sea, seleccionan personas y van. Y entonces yo creo que se generan mitos y demás a partir justamente de eso que es desconocido y que es para unos pocos, y que es, digamos, algo, bueno, eso, de difícil acceso sobre todo. Yo creo que ahí es donde se generan. Y en la Antártida hay algunas historias, o de a poco fuimos conociendo, vinculadas con mitos, con supuestos tesoros escondidos, bueno, el gran tesoro escondido, que no es tan escondido, es el agua, ¿no? Claro, sí. Con cosas que tengan que ver con, no sé, por ejemplo, se hablaba en su momento de refugios de los nazis, bueno, un montón de historias, digamos, que son mitos, por supuesto, pero que han recorrido parte de la historia antártica. Pero tiene que ver con esto, con un lugar al que acceden pocos y que tiene intereses sobre ese territorio, ¿no? Hay muchos países interesados, por supuesto que por suerte existe el Tratado Antártico, entonces no es que felizmente cualquiera puede ir y hacerse un rancho en la Antártida, sino que, bueno, hay una ley y hay un montón de acuerdos que por suerte los países suscribieron, y entonces también está eso, ¿no? La idea de que no, es de todos y no es de nadie en particular, y cada vez que se quiere tomar una decisión sobre ese terreno hay que sentarse en una mesa a debatir, y están todos los países digamos al mismo nivel, en el sentido de que no es que uno tiene más derechos que el otro. Entonces también es interesante y curioso eso. Ahí igual esto es muy curioso también, esta cuestión de este tratado de un lugar que no es de nadie y que el mundo acepta eso en esta realidad. Es como bastante curioso por lo positivo, digamos. Pero en esto Argentina tiene como... viste que el argentino siempre está buscando que tenemos un papa, que tenemos el mejor, que esto, que el otro, pero en la Antártida también nos pasa que tenemos un poco de que jactarnos. Y la verdad que sí, porque bueno, ahora se va a cumplir un nuevo aniversario
118 años de presencia ininterrumpida en ese territorio, así que sí, digamos, de alguna manera somos los primeros o los que más estamos o los que creamos o los que llegamos antes, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un récord del que jactarnos. Y la historia de Argentina siempre está vinculada con ese territorio, y sigue estándolo. Y en el caso del Tratado Antártico, bueno, es uno de los países que lo suscribió, el año pasado se cumplieron los 60 años, y Argentina siempre estuvo sentada en esa mesa, negociando con los demás países y, bueno, defendiendo los derechos que todos tenemos. Pero bueno, esa es la curiosidad, ¿no? Que los países se tienen que sentar y poner de acuerdo, que no es algo fácil o no es algo que sucede en otros territorios que siempre están en conflicto. Acá es una especie de tensión, pero no hay un conflicto, digamos, desatado, y por ahora, en estos 60 años que lleva el tratado, se han, digamos, resuelto las cosas de manera amable. Correcto. Y en ese orden de cosas, ¿no? El peso, porque el otro día veíamos las naciones que integran esta suerte de acuerdo antártico, y hay naciones que no están ni cerca de la Antártida. Es como muy raro eso para entenderlo, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchos de las personas que hablamos para escribir el libro nos hablaban de una especie como de milagro del derecho internacional, ¿no? Del Tratado Antártico, porque efectivamente no son países que estén cerca. Algunos sí, digamos, Argentina, Chile sí, pero el resto no, y sin embargo, bueno, han tenido en los años, sobre todo de grandes conquistas, la era heroica, como se le llama, al momento, digamos, en que las grandes potencias quieren salirse de sus propias tierras e ir a otros lugares. Estamos hablando de fines del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí ya se fueron asentando algunos países, si bien no están cerca, por haber permanecido, digamos, reclaman derechos. Lo que todos los países tienen es reclamo de derechos, pero no es que efectivamente esto es tuyo y mañana esto es mío, digamos, es eso, ¿no? Yo pido mi derecho, vos pedís tu derecho, nos sentamos en una mesa cada tanto a, bueno, a ver qué se puede hacer. Sí. Y lo que se dictaminó es que es un territorio, la Antártida, de investigación, primero de paz, o sea, de ningún tipo de cuestión bélica por ahí, y de investigación meramente científica, lo cual también es algo exótico, ¿no? Hablando de lo que hablábamos al principio, de esta tierra tan misteriosa en la que, bueno, hay científicos investigando un montón de disciplinas, no solo las que tienen que ver con la naturaleza, también hay muchas que tienen que ver con el comportamiento humano, las condiciones de esos lugares permiten un montón de estudios de este tipo. Mirá vos, yo te pregunto, y estás excusada de no saber, digamos, porque en realidad pregunto ¿se sabe qué cantidad de gente hoy hay distribuida en la Antártida, o más o menos hay una idea? La verdad no lo sé. ¿Ves? Por eso yo tenía miedo, digo, no es que te quería hacer quedar mal, porque es difícil esta pregunta. Pero sí es cierto que cambió esto mucho con la pandemia, porque todos los países tuvieron que acotar los equipos que mandan, las campañas que en general son en esta época, digamos, que es como el verano entre muchas comillas, fueron grupos más chicos, ¿no? Eso sí, hablando con gente que estaba allá y que está volviendo o que ha vuelto en este tiempo, sí se redujo mucho. También se redujo mucho el contacto entre bases, que en otras épocas, por esta buena, digamos, vecindad antártica se daba mucho más, y ahora por protocolos, por el COVID, se achicó, se redujo. Antes alguien que estaba en una base antártica podía ponerse a jugar al fútbol con uno de una base uruguaya, se encontraban a mitad de camino. Ahora eso no estaba pasando por las cuestiones, digamos, de protocolos y demás. Agustina, leí recién la descripción, una breve descripción que hay del libro, y lo que dice es que a partir de una exhaustiva investigación, el libro rescata grandes epopeyas y pequeñas historias. Si vos tuvieras que elegir alguna de esas pequeñas historias porque te sorprendió, porque fue la que más te gustó, porque es la que recordás ahora, ¿cuál sería? Mira, a mí me gustan muchas historias, pero una que es un poco el germen que les contaba al principio, que es la historia del perro polar argentino. Sí. Y me interesa porque es un personaje, digamos, que condensa muchas cuestiones que tienen que ver efectivamente con la historia argentina. Un poco la exploración en esa tierra tiene que ver con el primer peronismo, con la Argentina, y entre otras cosas, con algunos personajes muy interesantes nuestros, como Hernán Pujato, que fue un general, que fue el primero que dijo tenemos que ir hacia esa tierra. Pujato crea todo un plan antártico, al principio se lo presenta a Perón, Perón no termina de entender muy bien de qué se trataba, finalmente vía una especie de negociación con Evita, se convencen de que era importante, digamos, llegar, que la Argentina mantuviera su soberanía y que reclamara esas tierras más firmemente. Sí. Y entonces, entre otras cosas, además de Pujato viajar al Polo Norte a buscar maquinarias
países y demás para empezar esas exploraciones, empieza a pensar en que también necesitábamos animales. Y entonces generan, a partir de traer perros del Polo Norte, una especie de raza, esto dicho entre muchas comillas, que se llamó el perro polar argentino. Y en realidad fueron unos perros que, bueno, llevaron a ese territorio y finalmente tuvieron, digamos, alguna descendencia, siempre con cruzas y demás. Y me interesa ese personaje justamente porque es eso un poco que tiene que ver con nuestra historia también, ¿no? Como con esas cosas medio casuales y medio forzadas que finalmente terminan, en este caso, ayudando. Los perros polares argentinos, por ejemplo, participaron de una de las operaciones y de una de las epopeyas más importantes de la historia argentina en ese territorio, que fue la Operación 90, que es cuando la Argentina llega por primera vez al Polo Sur en 1965 por tierra. Ajá. Esa fue una de las grandes historias antárticas conducidas por Jorge Leal y 10 hombres que llevó a ese territorio totalmente hostil y demás, y parte de la delegación, digamos, fueron los perros polares argentinos. Creo que ahí hay como algo que reúne un montón de cosas, ¿no? Un perro peronista, un montón de hombres combatiendo y luchando contra un territorio totalmente hostil, y finalmente ellos llegando al Polo Sur, y después cuando vuelven ya a Buenos Aires siendo recibidos como verdaderos héroes. Creo que toda esa historia a mí me interesa muchísimo dentro de las argentinas, ¿no? Por supuesto que también en el libro recorremos historias internacionales, pero esa es una de las que más me gusta. Está bueno. Vamos a investigar. Pues es que yo sostengo que nuestra historia está... hay una historia cargada también de animales, de hecho del caballo de San Martín, bueno, ahora Exacto. Digo, es como que tenemos un montón y no la rescatamos desde este punto de vista. Una vez quise Exacto. convencer a un amigo, te lo tiro a vos porque veo que me gustan estos temas. Digo, una vez quise convencer a un amigo historiador, le digo, tenés que escribir los animales, porque incluso hasta los presidentes, actores, actrices con sus animales y demás. Digo, ahí, bueno, Gato y Mancha, digamos, tenemos como una historia de animales que sirven para contar también la historia y los lugares, ¿no? También. Nosotros decimos un poco en broma que siempre se dice esto de, bueno, la Pampa se recorrió, o la historia argentina está atravesada por los caballos, pero en realidad, si asociás, hay muchos perros muy famosos. Uno de ellos es el perro polar argentino, pero bueno, los de los presidentes, hay un montón que han, digamos, marcado grandes hitos en la historia. Claro, tal cual. Agustina, te hago la última pregunta de mi parte. Viste que uno a veces le pasa que termina de hacer algo que le llevó mucho tiempo, mucha dedicación, y dice, bueno, listo, chau, doy vuelta a la página, diríamos. ¿Ustedes siguieron investigando la Antártida? ¿Siguen en contacto con la gente que entrevistaron? ¿O fue un tema que dijeron, hasta acá llegamos, no va más? No, nosotros por suerte nos quedamos muy enganchados porque además tenemos ganas de ir, digamos, eso es algo que nos mueve mucho, y a su vez después del libro también pudimos participar, ser guionistas de un podcast que se hizo para España, donde ahí recorrimos más historias internacionales porque, bueno, necesitaba ese espacio tener no solo los grandes héroes argentinos, sino también historias que atravesaran o que tuvieran como protagonistas a otros países. Uh-huh. Así que siempre nos está pasando que o nos escribe gente que lee el libro y dice, no, pero mi abuelo fue, y entonces traen otra historia más, claro. Nosotros podríamos seguir años y años juntando historias y aventuras, porque bueno, la verdad es que son muchísimas y son todas increíbles, digamos, es tan raro y tan rico ese lugar que siempre te trae algo nuevo y algo curioso y algo que te deja enganchada para siempre, digamos, es medio así. No, tal cual. Yo, Agustina, te hago la última también, y es, si tuvieras que decirme una esperanza con respecto a la Antártida y un temor con respecto a la Antártida, ¿qué me dirías? Bueno, la verdad es que es una y otra al mismo tiempo y tiene que ver con la cuestión ambiental, ¿no? Uh-huh. Supone que la Antártida es la gran esperanza del mundo en el sentido, como decíamos antes, del gran caudal de agua que reúne, pero a su vez también por el descuido mundial y humano, eso podría estar en peligro, digamos. Es las dos cosas, es el futuro, para nosotros, digamos, un poco lo sostenemos en el libro respecto de cómo conviven los países ahí, como decíamos antes, a partir del Tratado Antártico, pero también, bueno, puede ser el lugar, digamos, que muestre la devastación más cruel, y de hecho está pasando, ¿no? Hace 2 años, un verano de 18 grados, 20 grados en bases argentinas, antárticas, es una locura, digamos, si uno lo piensa, ¿no? Entonces puede ser reflejo de algo bueno, en el sentido de, bueno, el futuro, las naciones deberían manejarse de esta manera, pero también es el reflejo de lo difícil que es
digamos, o el lugar donde estamos con el tema del cambio climático y las cuestiones ambientales. Agustina, te agradecemos muchísimo Muchas el gracias. contacto y queda recomendado entonces Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco. Muchas gracias. ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, es un gusto hablar. Hasta luego. Pasaba Agustina Larrea por el dedo gordo. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un nuevo tema? Un tema, y ya que ella dijo, viste que hay un interés como de España en hacer esto, bueno, vamos a ir a un tema que se llama Antártida y que es de Amaral, Españoles.